El mundo necesita Apple. Ese fue el pensamiento que hizo a Steve Jobs volver a Apple o a querer volver a Apple. Eso fue lo que él pensó, que el mundo necesitaba a Apple, pero también a la vez se dio cuenta que él necesitaba a Apple para lograr lo que él quería lograr. Y entonces así arranca toda esta aventura de él, cómo provocó él su regreso a Apple, cómo hizo lo posible para volver a que Apple tuviera ese estilo y esas ganas y ese tipo de innovación que él quería, que creía que necesitaba el mundo, y para darnos a una idea de cuál era ese tipo de innovación que él quería, pues veamos nomás cómo eran los computadores personales en el 90, en los 90, finales de 90, cuando él vuelve a Apple y lanza el primer producto del iMac. Entonces, ahí vamos a darnos un poco el sentido por qué él creía que era necesario que Apple existiera. Y hace todos los pasos para poder eh, volver a tener esa alianza con Apple, tampoco de imponerse para volver, sino de otra forma. Y bueno, eso quedó muy bien registrado en su biografía de Walter Isaacson, que recomiendo bastante ese libro. Y entonces este video viene porque vengo publicando unos artículos del análisis del caso de Apple, sobre todos esos años, o esos años donde vuelve Steve Jobs, donde la empresa estaba quebrada completamente, pues completamente no, pero estaba a punto, 3 meses de quebrarse, y él vuelve y le da una vuelta a la empresa, pero el Steve Jobs que vuelve es distinto al Steve Jobs que creó la empresa. Ese es un Steve Jobs que tenía como propósito de crear una empresa perdurable en el tiempo, y con esa idea él volvió, y para que Apple pudiera brindar sus productos con su estilo al mundo. Y para lograr eso hace unos pasos donde él construye ese nuevo Apple, y que creo que vale la pena aprender o revisar o observar, porque pueden ser pasos que se pueden aplicar en otras empresas que puedan estar en la misma situación, y cómo empresas que están en ese punto ya de quiebre pueden volver a surgir y ser, pues como Apple, ser de las mejores empresas. Entonces vemos que es un camino posible, eh, y lo que estoy poniendo en los artículos es mi análisis desde ese momento en que él vuelve. La situación anterior fue en el primer artículo que había pasado. También esto nos está mostrando la importancia, como el CEO y la empresa es una relación simbiótica. Era Apple con un CEO y se va casi a la quiebra, luego vuelve Steve Jobs y la vuelve y la pone como una de las empresas más importantes del mundo. Entonces sí vemos que el CEO tiene pues es totalmente relevante en la empresa, los resultados de la empresa, en la visión de la empresa. Entonces ese protagonismo que tiene es una relación simbiótica, porque es esa persona que puede primero consolidar un equipo que le permite navegar hacia donde quiere navegar, y luego coordinarlo con todas las diversidades que y podemos tener como seres humanos, y coordinarlos para un propósito común. Entonces esa es la gran misión de todos los CEOs, y creo que es bastante interesante revisar el caso de Apple para ver cómo eso sucede. En el primer artículo hice un pedazo de contextualización de qué estaba pasando en ese momento, la situación, y hasta el punto de casi de quiebra que estaba Apple. Y en la segunda parte del artículo, que se publica ya mañana, estará publicado, voy a poner las primeras dos decisiones, que son decisiones bastante contraintuitivas, donde reduce la línea de productos, donde reduce la investigación y desarrollo, y eso con un objetivo claro que él tiene de enfocar la energía de Apple hacia esa esencia que él quiere volver a poner ahí para construir esa máquina. Entonces, los invito a ver estos artículos, a comentarlos, a darme más insights. Yo he puesto lo que he podido ver, seguro que ustedes pueden ver otras cosas, y todo ese nos puede enriquecer y permitirnos ese pararnos sobre hombros de gigantes, que al final nos permitiría ver más allá y avanzar un poco más rápido. Gracias.